Los narcotraficantes están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero. Esto lo decía Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, a la vez que recordaba que él mismo ayudó a construir escuelas, centros de salud y canchas deportivas en los barrios populares de muchas ciudades de su país. Cuenta la leyenda que llegó a ofrecerse para pagar la deuda externa de Colombia, estimada en 11.000 millones de dólares. A la vez, las autoridades lo vinculan a más de 10.000 asesinatos, a la colocación de más de 250 bombas y solo entre el 89 y el 93 fue el responsable del asesinato de más de 650 policías. 20 años después, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo. Hoy en Foro Apache hablamos de estados incapaces de monopolizar la violencia. Esta noche en For Apache hablamos de la violencia en América Latina y para ello contamos con una mesa de lujo. A mi izquierda, José Manuel Martín Meden, periodista, durante muchos años corresponsal en varios países de América Latina. Muchísimas gracias por volver a For Apache. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Rubén Herrero de Castro, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, analista político, uno de los habituales. Bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Lola Albiac, una de las habituales en este programa, periodista también. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. María de Delás, director editorial del diario Público. Bienvenido a For Apache. Gracias a vosotros. Eric González, investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nos acompaña también Álvaro Hernández, director de Todo Noticias, que repite también en For Apache. Bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes el punto de vista de nuestra redacción. En el punto de mira. El surgimiento de los grupos de autodefensa comunitaria de México, con más de 6.000 hombres armados, las maras en Centroamérica o los cárteles de la droga, con un amplio respaldo popular, son muestra, por un lado, de la naturalización de la violencia y, por otro, de la debilidad del Estado. La ONU ha calificado la escalada de violencia de epidemia y considera a la región la más insegura del mundo, con 1 de cada 3 habitantes víctima de un delito, principalmente de robo, y más de 100.000 homicidios en 2012. La percepción de creciente inseguridad explica que en América Latina haya 3,8 millones de vigilantes privados, un 50% más que agentes de policía. La pobreza, la desigualdad económica, el colapso institucional, la facilidad de comprar armas, el narcotráfico o la injerencia extranjera son algunas de las causas que podrían explicar el aumento de los índices de violencia. Esta noche, en For Apache, nos enfrentamos a la paradoja entre desarrollo e inseguridad que afecta a América Latina. Tema complejo donde los haya. Empezamos con regla del minuto. Os voy a hacer una pregunta que quizás simplifique mucho las cosas, pero no nos poníamos de acuerdo en la redacción. La pregunta es la siguiente. Os pongo en situación. Os contrata la ONU para hacer un informe en el que tenéis que hacer una serie de propuestas para acabar o para mitigar la violencia en la región. ¿Qué propondríais? Empiezo contigo, Medem. Un minuto. Mucho menos tiempo. La solución es muy fácil, lo difícil es aplicarla. Hay que conseguir eliminar la desigualdad, el terrorismo de Estado, el narcotráfico y la corrupción. Se acabó la violencia. Gracias. Rubén. Bueno, pues si a mí me llamase la ONU para este programa, evidentemente yo insistiría en expansión de la democracia que es mucho más que elecciones, es ingeniería civil, y dentro de la ingeniería civil poner el acento en educación. Es fundamental que haya sociedades educadas para corregir estos elementos de inseguridad y pobreza y, evidentemente, intensificar la democracia. Y desde mi particular perspectiva, yo recomendaría incrementar los procesos de globalización y de economía de libre mercado para promocionar la prosperidad y la riqueza en esas áreas. Gracias, Rubén. Lola, tu minuto. Hay que acabar primero con la impunidad y entonces los sistemas judiciales deberían de tener presupuestos bastante más abultados de lo que lo tienen en relación, por ejemplo, a defensa y ejércitos, profesionalizar las policías
el control de armas es imprescindible. Hay más armas que habitantes en América Latina. Y en la cuestión, digamos, previa, sumado a lo que han dicho los antecesores, buena parte de los países, la mitad de la población tiene menos de 25 años y no tiene trabajo. María. Qué duda cabe que la desigualdad, que digamos, la violencia hunde sus raíces en la desigualdad, pero quizás, digamos, hay un tema que lo habéis señalado también, que es el tema de la corrupción policial, el de la multiplicación de cuerpos policiales que se encuentran en el origen de gran parte de la violencia, y por supuesto en el tema del control de los mercados de armas, que me parece que mitigaría en buena medida el problema de la violencia, si se controlan las armas. Eric Guerrero, que antes te llamé González, discúlpame. Sí. Yo creo que sumaría a lo que han dicho, pero también me parece que en la ONU podría valer la pena cambiar las categorías, las clasificaciones y las metáforas con las que suelen mirar a estas situaciones, ¿no? De repente es países desarrollados, países subdesarrollados, unas categorías para los países subdesarrollados, otras para los desarrollados, y sería el mismo ciclo de cuentas, ¿no? Los expertos del otro lado y los inexpertos del otro. Entonces yo creo que la ONU partiría como de quitar esas categorías, esas metáforas, esas clasificaciones con las que suele mirar los problemas del mundo. Álvaro. Yo, pues como soy el último, haría todo lo que los demás compañeros han dicho, pero le sumaría una cosa que es la reforma al sistema penitenciario. El 74% de las personas que están en las cárceles no tienen un juicio, una sentencia en firme, son sindicados. Y el problema es que las cárceles se están utilizando para todo, como si fuera la solución al problema, y el problema no termina. Creen que encerrando a la gente, pues que con eso se va a terminar la delincuencia. Y el gran lío es que las cárceles están convertidas en verdaderas universidades del delito. O sea, la gente sale peor de lo que entró. Y eso también se debe precisamente a que el sistema judicial es muy lento, no es expedito, no es ágil. Entonces, reforma del sistema judicial y reforma del sistema penitenciario. Se han planteado algunas cosas en la mesa interesantes. Rubén hablaba de democracia, María hablaba de la desigualdad, pero claro, tenemos que en América Latina hay menos pobreza, menos desigualdad y democracias relativamente más estables que en otras regiones del planeta, y sin embargo los datos a propósito de la violencia superan a las de cualquier otra región del mundo. ¿Cuál es? Yo sé que es difícil hablar de América Latina en general, pero ¿cuál es la especificidad latinoamericana que explica esos niveles escandalosos en relación a otras áreas del planeta que sufren de manera mucho más severa la desigualdad, la pobreza o que no tienen regímenes democráticos? Yo te pondría, antes de contestar en profundidad, digamos, dos correcciones iniciales, porque las cosas se repiten en los grandes medios de comunicación y quedan como si fueran verdades. La primera, los gobiernos progresistas en América Latina están reduciendo la pobreza, pero no la desigualdad. Y la desigualdad es la que provoca la pobreza. Es decir, América Latina sigue siendo la región más desigual en todo el mapa del planeta. Y en segundo lugar, si lo que los grandes medios de comunicación, sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea, llaman inseguridad ciudadana, está vinculado a los homicidios con armas de fuego, no hay en todo el mundo un lugar más peligroso que Washington, y sobre todo en el entorno de la Casa Blanca. Una investigación muy reciente de la Universidad de Toronto establece que Washington tiene el doble de porcentaje que México en personas muertas por cada 100.000 habitantes, y la ciudad de Nueva Orleans tiene exactamente 65 muertos cada 100.000 habitantes, que es el porcentaje de Honduras, considerada habitualmente el país más violento. Por lo tanto, hay que considerar los datos primero antes de tomar posiciones hacia las respuestas, ¿no? Es que democracia, yo vuelvo a insistir, es que es mucho más que elecciones, votar e instituciones aparentemente democráticas. La democracia sin ingeniería civil no existe. Tú puedes llamar a la gente a votar cada X tiempo, pero si tú no te preocupas de hacer una ingeniería civil, de generar mecanismos de educación fundamentales, el acceso a la educación a todo el mundo, de evitar el abandono escolar, de generar estándar de salud y de bienestar, eso es Estás haciéndote de izquierda, Rubén. No, hombre, estoy impresionado. Que no, pero que no, si desde la derecha se pueden hacer muchísimas cosas. Y no, pero si es que el liberalismo promueve
la prosperidad, pero es que se basa en ingeniería civil. Los Estados Unidos, entre otras muchas cosas que hacen por el mundo, hacen ingeniería civil en países, como ha sido en el caso de Irak o en el caso de Afganistán. Construyen hospitales, construyen escuelas, fomentan actividades, y en el caso de América Latina la ingeniería civil es fundamental. Es fundamental. En América Latina también, bueno, pues podemos mencionar, aparte de algunos gobiernos progresistas, se puede mencionar evidentemente el éxito que se ha podido obtener en países como puede ser Perú, con Alejandro Toledo, Colombia, con el presidente Uribe, Brasil, bueno, que ahí estaba el presidente Lula, y aplicando políticas liberales. No es que haces izquierdas, pero yo creo que la ingeniería civil es fundamental. Sin ingeniería civil no iremos a ningún lado. Y luego sí, evidentemente, ya repito que desde mi particular perspectiva, yo creo que perfeccionar, mejorar e implementar mecanismos de libre mercado va a contribuir a la prosperidad. Pero si tú no tienes sociedades educadas, es imposible. Es imposible. Si tú no incentivas a la sociedad, a las personas a estudiar, a permanecer estudiando, no desarrollarán, porque dejarán el poder en determinadas castas. Y esto es uno de los problemas que tiene América Latina, en este sentido. Hola. Bueno, yo es que eso es muy estructural y eso se puede aplicar a cualquier región de la Tierra. El asunto es, matizo lo que decías con permiso, que efectivamente América Latina es la región del mundo, la única en que en la última década aumentó la violencia entendida como delincuencia común, en relación a todas las demás, ¿eh? Eso es el estudio según datos, 12% más. Ha habido 100.000 homicidios por año, 1 millón de muertos. Es muy curioso, ya cuando se miran las cifras más en concreto, es muy desigual, porque se tiende a pensar que es todo muy homogéneo, y no es así. Es decir, hay países donde no es demasiado significativo el porcentaje de homicidios en relación a países desarrollados, pero sin embargo, por ejemplo, los robos se han multiplicado hasta por 3 la media en toda América en los últimos 25 años. También aumenta considerablemente la violencia sexual. Hay aproximadamente 450 mujeres al día que son o violadas o asaltadas por ser mujeres. O sea, las cifras sí indican lo que están diciendo también los sondeos de opinión, que la gente está cada vez más preocupada en América Latina por este asunto, que antes no era el tema central de todas las campañas electorales y hoy casi, si no es el centro, está muy ahí en cualquier campaña, y da igual si el candidato es de izquierdas o de derechas. Luego sí que está habiendo un problema con eso, y quizás también porque ha habido un despegue económico, la economía va mejor en general en América Latina, ya salieron de las dictaduras, de las guerras, y ya está saliendo algún porcentaje de gente de la pobreza ingresando a la clase media y exige. Y toda esa generación que tú dices que hay que educarla, ya están educados. O sea, las generaciones que estaban antes en la guerra, en las guerrillas, en el ejército, o que estaban bajo la bota militar, ya no ocurre así. Ahora, reciben educación y no hay ascensor social, a pesar de eso. No hay ascensor social. Y lo que hay es estructuras del crimen organizado con un poder muy superior al de los estados, y luego sistemas judiciales muy frágiles, muy politizados, policías que algunos fueron, en no pocos países, anexos de los ejércitos, y no precisamente la parte más profesional, que no se han terminado de profesionalizar. O sea, ese es el cuadro que tenemos. O sea, la realidad es que dicen, según el sondeo hecho hace un año, 65% de los latinoamericanos han dejado de salir de noche por miedo a la delincuencia, que está cambiando conducta de vida. Es que, digamos, un poco complementando lo que dice Lola, es que no solamente no hay ascenso social, sino que es que además hay un efecto psicológico del dinero fácil, ¿no? Los medios de comunicación también han puesto ahí su parte, donde el malo es el que triunfa. O sea, el malo es el que consigue la chica más guapa, el malo es el que consigue la casa más suntuosa, el malo es el que se sube en los mejores coches. Y eso lo está viendo un continente que es eminentemente joven. O sea, la población, la cantidad de la población tiene menos de 25 años. Eso es un discurso demasiado fácil para países donde se está viendo, por ejemplo,
que es muy sencillo ahora adquirir un coche. Yo acabo de venir de Colombia, casi todo el mundo tiene un coche nuevo, dentro de esas clases que sí han logrado ese ascenso, pero que no son todas. Porque es que también hay que darse cuenta que la misma pobreza tiene además estratos. O sea, está el pobre, el más pobre y el más pobre del más pobre, que son, por ejemplo, el concepto de pobreza extrema casi no se maneja en Europa por más crisis que haya. Pero allí sí se maneja un concepto de pobreza extrema y es la gente que está absolutamente marginalizada del resto del conjunto de la sociedad. Y el tema es que son países que cada vez se están volviendo mucho más urbanos. Nosotros éramos antes países ruralizados, pero en estos momentos somos mucho más urbanos. Los procesos que se han llevado a cabo, por ejemplo, de reconciliación, también han generado unos gérmenes nuevos de desestabilización, y eso es lo que la gente está sintiendo en las ciudades. La gente tiene temor de salir a la calle con un teléfono celular porque no sabe si no va a regresar a la casa. José Manuel. Sí, el escenario y el tema es muy complejo, pero yo creo que habría que empezar por lo más importante, que es la responsabilidad de los Estados. Es decir, yo antes he hablado de cuatro cosas: desigualdad, terrorismo de Estado, narcotráfico y corrupción, que es lo que caracteriza a los dos países que acumulan el escenario peor, que son México y Colombia, cuyos gobiernos son los aliados preferentes de Estados Unidos y los cuales son supuestamente los adalides de las políticas y los acuerdos de libre comercio. Es decir, cuando hablamos de 100.000 homicidios, 50.000 corresponden a México y otros tantos a Colombia. Si tú ahora vas a visitar Ecuador y paseas por Quito... No, Venezuela es una... Yo de Venezuela quiero hablar aparte cuando pueda ser. Pero, ¿quiénes son los responsables de que exista el narcotráfico? Las políticas de los Estados, la corrupción de los Estados, el sistema financiero que blanquea el dinero. ¿De dónde vienen las maras? De los emigrantes de El Salvador que fueron a Los Ángeles y aprendieron y volvieron, y las maras se han convertido en los soldados del narcotráfico. Entonces, mientras el narcotráfico exista, y el narcotráfico se corta en cuanto no haya precursores químicos para convertir la hoja en cocaína y en cuanto no se pueda circular el dinero que se gana de ahí, y mientras el sistema financiero internacional, que es la gran globalización, no quiera impedir la circulación del dinero del narcotráfico, habrá narcotráfico. Y mientras las empresas químicas de los insumos, que son también del mercado globalizado, sigan vendiendo a los narcotraficantes, habrá narcotráfico, habrá maras, habrá violencia. Y no nos olvidemos, en América Latina todavía está el terrorismo de Estado funcionando, México, Colombia, y la herencia del terrorismo de Estado, porque no ha sido democratizado después de las dictaduras ni un solo ejército ni una sola policía, ni el sistema judicial. Claro. María. En la vida cotidiana a mí me da la sensación de que el anecdotario está lleno de demostraciones de que las políticas de seguridad son equivocadas. Digamos, ¿no? Por una parte se gasta mucho en porcentajes importantes, las estadísticas dan de porcentajes importantes del gasto de la población y del Estado en políticas de seguridad, y sin embargo se invierte mal. Digamos, por un lado, yo creo que es fundamental, por eso decía lo del anecdotario, el evitar la corrupción policial, que hay una multiplicación de cuerpos policiales que se persiguen entre ellos, que está lleno de extorsiones por parte de gente que hipotéticamente está para protegerte, y por otra parte hay una psicosis general por parte de la gente de adoptar medidas de seguridad, de armarse, de blindar las casas, cuando en realidad con otro tipo de políticas de seguridad, seguramente con políticas de seguridad que no consistieran estrictamente en reclamar mano dura contra el delincuente, se avanzaría bastante más. En el tema de la desigualdad, efectivamente la desigualdad permanece. América Latina sigue siendo uno de los países más desiguales, pero se ha avanzado en ese terreno gracias al crecimiento económico, gracias al abandono. En la reducción de la pobreza extrema, no en la desigualdad. Se avanza, pero ojo, porque eso precisamente por la inseguridad puede llegar a un momento en que a partir de ahí ya no siga avanzando. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha trabajado mucho en ese tema, está preocupado por eso. Porque los niveles son tan altos, o sea, tenemos 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo, tenemos 9 de las 10 ciudades donde más secuestros se cometen, tenemos 8% de la población y cometemos el 31% de los homicidios al año en el mundo. Es decir,
Nosotros en este momento, si continuamos por esa senda, somos insostenibles, con todo y nuestras materias primas, con todo y nuestras riquezas, y lo que vamos a tener son ciudades blindadas para unos pocos. Eric. Yo creo que lo que más me llama la atención de la manera en cómo se va poniendo el tema es sobre dos categorías, clases sociales y Estado, como si el ascenso social relacionado con la categoría de clase social fuera una manera de poderlo explicar ahí. Yo recuerdo que durante el gobierno de Felipe Calderón anunciaron que se estaba reduciendo, que se estaba incrementando la clase media, y lo que hicieron fue que bajaron, como dividieron la pobreza en pobreza de capacidades, pobreza de alimentos y pobreza de vivienda, y daban por 5 pesos, que vienen siendo como 40 céntimos o 30 céntimos, una familia que recibía 30 céntimos, si recibía el subsidio del Estado, entonces dejaba de tener pobreza de vivienda o de alimento. Entonces bajaron la línea de clase media, de tal manera que dijeron, México se está volviendo una sociedad de clase media. Y a Europa le gusta mucho hablar de clases medias, o a la academia europea le gusta hablar mucho, y ahí no podemos hablar de eso, porque entonces el problema de la desigualdad se vuelve complicado. Y otra de las categorías, que ese es el Estado, es decir, en América Latina hablar de Estado, como que no tiene el monopolio de la violencia para controlar todo esto, es decir, que tampoco para nosotros hace una referencia a un concepto weberiano, como diciendo, sí, ¿no? Para las élites, a lo mejor educadas, piensan que el Estado debe ser eso, pero la realidad histórica de América Latina es que hay una forma distinta de Estado, que funciona inclusive en su propia debilidad. Un Estado que utiliza la violencia contra el ciudadano habitual y permanentemente. Claro, pero en su mirada desde afuera, claro, pero que históricamente las articulaciones de los jefes políticos, mucho tiempo, son los que controlaban los territorios y los que garantizaban seguridad en la medida que hacían el tejido del régimen político. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo, aunque con el liberalismo ha provocado muchas patologías respecto de esto, pero eran los jefes políticos los que proporcionaban esta capacidad. Bueno, solamente por dejar aquí esas dos cuestiones. Bueno, el liberalismo lo que lleva es la prosperidad económica, y de la prosperidad económica pues surge la voluntad de participar en política, porque entonces tú no deseas que solo sea el Estado quien administre bienes o maneje tu dinero, y entonces yo creo que es una fuerza positiva. Es cierto, todos hemos visto cómo en Latinoamérica ha mejorado el nivel de vida, se han conseguido empiezan a corregirse problemas estructurales, pero sí que es cierto que el Estado debe ser más fuerte en el sentido de proteger a sus ciudadanos y proveer de esa ingeniería civil que también pudiera contar con el apoyo o la colaboración de otros países para darla. En América Latina creo que es muy interesante introducir un concepto muy liberal, de derechas, que es la meritocracia. Mirar, es un ejemplo que yo siempre pongo. En Brasil tiene una gran selección de fútbol. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a jugar al fútbol y todo el mundo puede progresar en el fútbol independientemente de dónde su estatus social. Si consiguiéramos que en América Latina este concepto de la meritocracia, a través de la educación, el incentivo a la educación, el incentivo evitando el abandono escolar, motivas a la gente y dejas de verdad las vías abiertas para que pueda progresar, pues habría una selección de Brasil, pero a nivel político, a nivel educativo, a nivel científico, en todos los campos, porque recursos naturales hay, porque riqueza tienen. Y sí me gustaría mencionar, ya que que se están poniendo algunos ejemplos, como son Colombia o como son México, yo personalmente creo que la situación en Colombia ha mejorado drásticamente, y particularmente desde los mandatos del presidente Uribe y su sucesor. Y en el caso de Venezuela, bueno, pues todos podemos ver cómo, tú mencionabas, Álvaro, que hay 9 de las ciudades más violentas. La segunda ciudad más violenta del mundo es Caracas. La segunda ciudad más violenta del mundo es Caracas, y de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia, estamos hablando de un porcentaje próximo al 80 o al 90% de impunidad en los delitos. ¿Por qué? Pues porque desde el gobierno hubo una tolerancia, desde que el gobierno de Hugo Chávez, había una tolerancia, una comprensión con lo que era el pequeño delito, con lo de, bueno, pues el discurso de pobreza, de posesión, y esa situación ha provocado el actual caos de violencia en Venezuela, con miles de asesinatos al año. Y desde luego, si un gobierno que también ahora está ejerciendo la violencia y la represión contra su propio pueblo, está bien claro que es el gobierno que preside Maduro. Bueno, de los 23 muertos que ha habido, 19 son chavistas, que apuntan muy mal. José Manuel. No, yo insisto en que tomemos los datos con cuidado. Es decir,
insisto, Universidad de Toronto, investigación en Estados Unidos, la ciudad más peligrosa del mundo es Washington, con el doble de violencia en homicidios por arma de fuego que México. Y Nueva Orleans, igual que Honduras, que es la considerada como el país más violento del mundo. Cuidado con los datos, porque los datos se dan, se repiten y quedan como si fueran verdad, y no es cierto. Como no es cierto que Caracas sea... ¿consideras más violento Washington que Caracas? Sí, claro. Pero yo no lo considero, lo considera la Universidad tú personalmente, de Toronto. tu percepción... Lo considera la Universidad de Toronto, y te voy a poner un ejemplo. Es decir, en América Latina hay sensaciones de inseguridad, pero nadie tiene la sensación de que si envía a su hijo al colegio le pueden entrar a tiros y matar a 50. No ha ocurrido nunca, jamás. Eso ocurre en Estados Unidos. Bueno, tiene la sensación... Segundo, en Estados Unidos la economía de mercado se está aplicando a, entre comillas, combatir la inseguridad mediante la privatización de las cárceles, con lo cual se han convertido en un negocio, y los que invierten en el sector quieren que cada vez haya más población penal, y cada vez hay más población penal. Estados Unidos es el país del mundo con mayor población penal. Negros, menores de edad incluso, con la pena de muerte, es decir, un sistema judicial y penal absolutamente aberrante. Y voy a terminar rápidamente con el tema de Venezuela. Y no voy a dar mi opinión, voy a dar la opinión colombiana. En Colombia hay una fundación Arcoiris sí, con un gran prestigio. muy seria. Con un gran prestigio, que no es un nido de sospechosos rojos radicales. Y esta fundación tiene un libro así, hecho durante 5 años, que explica cómo la violencia ha sido inyectada en Venezuela a través de los paramilitares colombianos mediante la frontera. Pero y me hablas de esa frontera donde había campamentos de las FARC en el lado de Venezuela. Primer dato, la presencia de grupos armados en la frontera no es de la guerrilla, es de los paramilitares. Fundación Arcoiris, un libro así, 5 años de investigación. Os invito a leer ese libro para que se vea cómo el desplazamiento de los paramilitares y la presencia de paramilitares en alianza con narcotraficantes mexicanos, cartel de Sinaloa en la frontera, ha sido la gran inyección del narcomenudeo, los secuestros, la violencia, los homicidios. Pero hay que leer las investigaciones, coger los datos y hablar sobre las realidades. No me gustaría que se quedara como no me gustaría que se quedara la sensación de que Álvaro Uribe fue el gran redentor de la paz y de aparte de eso de la seguridad, porque es que estamos viviendo, Rubén, la herencia precisamente que dejó Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se inventó un proceso de paz con el paramilitarismo que lo que hizo fue sacar los paramilitares del monte y en este momento están convertidos en bandas criminales. No sé si ustedes han oído por estos días las casas de pique en Buenaventura, que parecía que esto era cosa del pasado, ¿no? Allí están picando, se llaman casas de pique porque a la gente la llevan allí, la descuartizan, porque el principal puerto que tiene Colombia, que es en Buenaventura, pues está tomado por 2 grupos, 2 oficinas de sicariato que están queriendo tener el control del puerto. O sea, la violencia no ha pasado y por el contrario, eso a lo que se enfrenta el ciudadano cotidianamente ha aumentado. Es decir, lo que se hizo fue un cambio de que pasaron de un lado al otro, pero no podemos decir que con Álvaro Uribe se acabó la inseguridad en el país. Tienes el resultado de las elecciones parlamentarias. Ahora, la gente es entre la abstención, también. el voto en blanco y el voto nulo no han participado el 70% de los colombianos. Han votado el 30%. De ese 30%, apenas un 20% ha votado Álvaro Uribe. Ese es el apoyo que tiene Álvaro Uribe, entre el 5 y el 6%. Fue solamente el presidente más votado de toda la historia de Colombia. Volviendo a la delincuencia, que es en lo que estábamos. Se mide en... Por eso hablábamos de Uribe, de la delincuencia, claro. Se mide por homicidios o robos, en el caso de homicidios, cada 100.000 habitantes. Y entonces, claro, es que si mides países en función de la población, por ejemplo, México, a pesar de todas las noticias que oímos y de todos los homicidios que hay ahí, no es el país con mayor delincuencia. Es, según esta cuenta, y esto es oficial, el PNUD, pues Guatemala, El Salvador y Honduras. Bien, es cierto que hay en países en donde no han podido hacer el estudio, pero por ejemplo, los 3 grandes y poblados países por los que se mide cómo está la cosa en América Latina y que cambian todo, siempre es Brasil, que son 1/3 prácticamente de los habitantes latinoamericanos, México, que son 100 millones, y tal y cual. Bueno, pues por ejemplo Brasil no ha ido en aumento. Es que eso también es muy importante ver las tendencias. Y entonces lo que no está muy claro es ¿por qué en ciertas zonas hay un espectacular aumento de cierto tipo de delitos, en otras no?
hay en casos en que está claro la vinculación con el narcotráfico. En el caso del Triángulo Centroamericano es evidente, del narcotráfico. Se acaba Pablo Escobar, pero entonces empiezan otras nuevas redes, se trasladan ciertos procesos del narco a México y eso explica parte de la cuestión. Pero en México mismo, aquí hay datos en que hay estados donde es espectacular y sin embargo, un poco más allá, tienen cifras que podrían ser de Suecia. Y esa diferencia geográfica más otras cuestiones de tipo social, por ejemplo, que parece que el 70% de las víctimas, pero también de los victimarios, son jóvenes. Es que esto, o sea, está habiendo fenómenos que hay que estudiarlos con mucho detalle y que no se resuelven ni con mano dura, metiendo a los ejércitos, porque es que el drama en que estamos en que, presionados por las elecciones, en muchos de los países se está optando por meter a los ejércitos en cuestiones de seguridad pública. Ahora mismo seguimos, pero tenemos que pasar a Zapin Apache. En México y América Latina existe un patrón común de violencia contra las mujeres e impunidad en el sistema de justicia, motivo por el cual 92% de los feminicidios en la región quedan impunes. La situación es tan grave que solo este año en Colombia han sido asesinadas más de 1.300 mujeres. Deberías estar trabajando o estudiando. ¡Cállate! ¡Qué coñazo de mujer! Mucho tiempo de mi vida yo viví en violencia. Estuve muy encerrada en casa con los niños. Muy sometida a mi pareja. Por día se registran 500 episodios de violencia sexual en contra de las mujeres. Todo tipo de violencias. La violencia física, sexual. La violencia sexual, por ejemplo, se ha naturalizado dentro del matrimonio. Pídeme perdón. La violencia femenina, la mujer lo lanza esa violencia no contra su pareja, sino más que todo la violencia viene hacia los hijos. Venga, Filé, hazlo. Venga, Filé, no tenemos todo el día, colega. Venga, Filé, quiero ver de qué vas, tío. Venga, Filé, corre. Mientras tanto, en Colombia y varios países más, crecen las protestas que rechazan las agresiones contra las mujeres, sin importar su condición social o económica. Me pedía la palabra María. No, solamente un par de cosas, digamos que atribuir parece absurdo del todo. Atribuir que los millones de personas que han salido de la pobreza en América Latina se debe a la aplicación de políticas neoliberales o a las políticas liberales es del todo indemostrable. Vamos, que es precisamente justo lo contrario. Ha sido precisamente cuando algunos gobiernos han decidido dejarse de someter a los dictados de las instituciones que les querían imponer o que les han impuesto durante años políticas neoliberales, se ha empezado a reducir sobre los últimos 10 años, ¿no? Básicamente. Se habla de millones de personas que han salido de la pobreza, a pesar de que... La segunda es otra cosa que no tiene nada que ver, que es con el tema que decía Rubén, del tema de la represión. Yo creo que hay que dejar de frivolizar con el tema de la represión en los países en los que tenemos discrepancias de otro orden. La represión la hemos visto en Argentina, la hemos visto en España, la hemos visto en Uruguay, hemos visto barbaridades, la hemos visto con los falsos positivos. Esto es la represión de verdad. Los desaparecidos, los años de cárcel por tirar unas octavillas, las torturas en comisaría, eso es la represión. Las cárceles llenas de gente por delitos de asociación. ¿Quién se encarcela en Venezuela por estar asociado? A Leopoldo López. No, por estar asociado no. A Leopoldo López, que está en una cárcel militar, por ejemplo. Pero manifestantes de la oposición que han denunciado ¿dónde vas a comparar ¿dónde vas a comparar los problemas que puedan existir de tipo delincuencial con lo que es la represión generalizada que hemos vivido aquí? Con el régimen penitenciario venezolano. Seguro que se cambiaban en estos momentos. Es que no, pero es que de verdad es cuando se habla de dictaduras, pero por favor, es que no hemos tenido aquí suficiente. Es que no hemos visto desaparecer gente como un negocio en Colombia para cobrar, y lo comparamos con lo que es, digamos, con lo que son problemas de orden público. 21 muertos te parecen problemas de orden público. ¿Pero tú crees? Desabastecimiento a nivel absoluto. ¿Tú sabes lo que son decenas de miles de desaparecidos en Argentina? ¿Cómo se puede comparar eso? ¿Cómo se puede comparar la represión que había en América Latina cuando las dictaduras militares, que era cuando se aplicaban, por cierto, de paso,
medidas de política económica. Y por cierto, hablando de represión, te olvidas de la represión de la sangrienta dictadura de Cuba, que esta también debería aparecer en medidas de represión. Una isla convertida en un campo de concentración. Qué manía, por Dios. ¿Cómo se puede? Me preocupa que se vaya el tema como una discusión muy europea, perdonen, creo que íbamos a hablar de América Latina, la posibilidad de una mirada de gente que está cercana a América Latina, desde la trinchera, y que bueno, pues el debate histórico que tengan respecto de esto, pero me preocupa que yo creo que de la mano del desarrollo, esa idea que se ha vendido en América como desarrollo, ha habido cuánto nivel de violencia ha requerido ese desarrollo que nos han querido vender e implantar en América Latina. Que claro, cuando dicen han salido de la pobreza, salen de la pobreza en una pobreza de educación, en una pobreza de vivienda, en una pobreza de alimento, pero en toda su vida, es decir, cuando tú dices el ascenso social, un joven que de repente dice, ya, ok, pude terminar la secundaria o la preparatoria por lo menos, y lo que salgo y lo que veo como panorama son puras chabolas o puras casas y puro economía informal y todo el mundo una jungla. O sea, de repente no es que si el debate es que la economía de mercado y la meritocracia, cuando sale uno y ve el entorno así, yo me imagino que cuando tú sales y vas a la Complutense, no te encuentras todo eso ahí, ¿no? Que cuando subes al autobús nadie te va a picar por quitarte la cartera, o que cuando vayas por ahí nadie te va a dar una cuchillada por el reloj que traes. O sea, te vas muy, muy tranquilo. Pero ya, o sea, mirar las cosas de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, que yo creo que sí que ha tenido la economía de mercado una mano muy fuerte de violencia para poderse implantar ahí. Y ha insistido esta economía de mercado en dejar esas condiciones estructurales visuales de pobreza, de rompimiento del tejido social, que no propician ningún tipo de ingeniería civil. O sea, que ¿quién puede frente a esa mujer que dice, o frente a ese diario violencia hacia las mujeres, quién puede tener una ingeniería civil? Pensando pues para ingeniería civil es promocionar y priorizar el acceso, por ejemplo, de la mujer a la educación. Por supuesto, establecer las condiciones para la completa igualdad y promocionar el acceso de las mujeres a la educación, que todavía quizás puede ser esa asignatura pendiente en la educación, un área que se puede observar. Esto es fundamental. La absoluta igualdad de género pasa por promocionar el acceso de la mujer a la educación. Pero es que, mira, se han multiplicado por 2 los hogares monoparentales en América Latina, mientras estaba habiendo esa situación de bonanza y solidez económica. Datos, eran el 7,3% solo en 1970, ahora es el 15%. O sea, porque son los hogares desestructurados, por ejemplo, Centroamérica y parte de México, los hombres emigran, los hombres fueron los que estuvieron en las guerras, no sé qué, no sé cuántas, todo eso ha dejado una desestructuración social. Las mujeres ya no pueden ir a la escuela, tienen que criar a esos hijos porque están solas con los críos. Entonces, esa parte social también es muy importante desde el punto de vista de la violencia. Yo lo que creo es que, o sea, lo de la desigualdad, es verdad, pero tampoco exageremos ese factor. Es decir, la desigualdad, por ejemplo, no provocó las guerras. A veces tuvo mucho más que ver la exclusión política y el aplastamiento del adversario más que la propia. O sea, hoy hay menos pobreza de la que había en América Latina, pero con diferencia en muchas zonas. Y sin embargo, eso no ha resuelto determinados problemas sociales de inserción, de estructuración social. El nivel educativo es ahora relativamente alto para lo que era, no para lo que debería ser quizás, o lo que podría ser. No, pero hay un problema de que hay una gran economía informal, de que allí no paga impuestos casi ni Dios, de la gente que podría pagarlos, y todos los estados tienen unos presupuestos relativamente ridículos, además de todo lo que tú decías, de que son estados mínimos, porque con todo aquello de que había que reducir el Estado se quedaron a veces en niveles escuálidos, no digamos el sistema judicial o administrativo, y que no hay redistribución. José Manuel. Yo creo, vamos, desde mi punto de vista, yo en lo que me centraría fundamentalmente es lo que a veces de una forma cursi se llama violencia estructural. Es decir, yo creo que en el conjunto de América Latina, y no hay que hablar en conjunto, cada país tiene sus características, pero sí hay unas señas de identidad, y sobre todo hay que hablar, como tú antes decías, a partir de las 2 décadas perdidas, cuando en América Latina detienen el modelo neoliberal que ahora nos está aplicando el Fondo Monetario Internacional. Aquí, si hace 20 años nos dicen, o 25 años, que en Europa
iba a mandar el Fondo Monetario Internacional como sobre las dictaduras militares, nos estaríamos riendo, y es lo que está ocurriendo. Ahora es donde está desestructurada la sociedad y con 6 millones de parados y desnacionalizada y desindustrializada aquí, que fue lo que en América Latina en un momento determinado se paró, se salió de los regímenes militares, se dejó atrás la política neoliberal y hoy hay una serie de gobiernos donde se están aplicando otras políticas y esas políticas están ayudando. En Venezuela hay, por primera vez en su historia, 5 veces más estudiantes universitarios que había en ningún periodo anterior, con lo cual ha habido un cambio. Es el único país que cumple los objetivos del milenio casi en su totalidad antes del año 2015, que es la frontera, y otras muchas cosas. Se da la tremenda paradoja de que los empresarios de la oposición jamás han ganado tanto dinero porque el pueblo venezolano tiene más poder adquisitivo y no está excluido, y por lo tanto hace falta un consumo mayoritario, y como ese consumo se trae a través de las empresas de esos porque se produce de la oposición, poco. Claro, efectivamente, pero no es una cosa que se haya producido, no es que haya bajado la producción, sí. La producción ha subido, pero es que en Venezuela se vivía de exportar petróleo, no se hacía aquello de sembrar el petróleo como había Urler Pietri recomendado. Pero yo creo que la violencia fundamental que se vive por millones de latinoamericanos es la violencia que te amenaza, no con que te atraquen, te secuestren o te maten, sino con que te quedes sin trabajo, no tengas escuela, no tengas sanidad, no tengas los otros servicios públicos, no tengas pensión, formes parte de la economía informal, formes parte de la economía desestructurada, tengas un estado donde es más fácil, si ves a la policía, cambiarte de acera, aunque tengas la duda si el otro que viene por el otro lado es delincuente o no, donde el ejército se está aplicando a medidas de seguridad, y mira lo que ha pasado en México con utilizar una lucha contra el narcotráfico, o lo que ha ocurrido en Honduras por meterlo a pelear contra las maras. Es decir, tienes un Estado que te amenaza mayoritariamente. Los nuevos gobiernos están cambiando eso, están volviendo a la desglobalización neoliberal, que es a recuperar el Estado-nación donde el Estado es democrático, fuerte y protector, y donde habla posibilidades. Y no hemos hablado de algo, y con esto termino, que es fundamental para cambiar las mentalidades, lo cual en el fondo es un tema de educación también, pero que es el proceso de democratización de los medios de comunicación que se ha iniciado en América Latina, y eso, si se hace en serio, es clave. Álvaro. Yo es que ya me imagino que a estas alturas de la vida los que nos están viendo saben que este es un tema supremamente polémico y todo el mundo estará haciendo sus cuentas. Pero yo tengo unos datos que me sorprenden porque también son del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2011, que dice que América Latina genera el 31% de los homicidios que se producen en el mundo, África, por ejemplo, genera el 36%, Asia genera el 27%, y luego ya viene Europa con el 5% y Oceanía con el 1%. Reflexionando sobre eso, uno dice, bueno, pues es que los que más lo producen, porque fíjese que al final la diferencia entre uno y otro no es mucho, han sido precisamente los continentes intervenidos, los que han tenido en algún momento un grado de intervención que ha sido a sangre y fuego. Y lo que pienso es, ¿qué tal que nosotros nos estemos devanando aquí los sesos y al final lo que esté pasando es lo que nos toca? Es decir, ¿hasta qué punto ese camino nos toca andarlo? Porque no tenemos estadísticas del momento en que se conformó Europa, pero cada frontera está plagada de muertos y sembrada de muertos. Es decir, Europa puso muchos muertos en su época, lo que pasa es que no había internet ni medios digitales o informando en tiempo real. Pero no es el modelo de Rostov de las etapas. Claro, es decir, digamos que Europa creció gracias a explotar los recursos de América Latina. Es decir, es una deformidad geográfica que tiene que ver con la y de África, claro. Yo creo que esto puede no es que los tener... latinoamericanos estén en una fase anterior por la que yo pasamos los europeos. Claro, y ahí es donde está la pregunta. ¿Será que nosotros somos muy violentos o será que los europeos son muy pacíficos? Está claro que no. Bueno, yo disculpa que hablemos un poco de Europa. 6 millones de judíos exterminaron un poquito de Europa. Es decir, si en la medida en que la violencia tenga raíces tomadas en la desigualdad, en Europa está aumentando la desigualdad seriamente, y en España en particular. Digamos, hoy precisamente ha salido un informe de la OCDE en el que dice que España es uno de los países con mayor brecha de desigualdad de toda la OCDE. Que son 40 países. En esta medida es probable que también veamos un incremento de la violencia aquí. Pero yo no hago un vínculo automático con eso. Es decir, hay ese factor, pero otros factores. Es decir, hay otros factores que tienen que ver con lo que estamos hablando, la impunidad, con el hecho de que las policías son un peligro y no una fuente de confianza, con que no se investiga.
no se aplican los medios tecnológicos, y los hay en América Latina. Y que son órganos relativamente Yo nunca he nuevos. entendido por qué en países relativamente desarrollados, como México, como Colombia, la policía cuando investiga no tiene lo de las huellas, estas cosas. Es que es así. Y también hay un aumento, o sea, el crecimiento económico ha llevado a un aumento de las demandas sociales. Es decir, lo de la violencia doméstica, hay en zonas determinadas que sí hay razones específicas, pero en general también es porque ahora se empiezan a contabilizar, porque antes no se contabilizaban, quedaban diluidas en los homicidios en general. Entonces, quiero decir, sí hay avances, o sea, tampoco estemos diciendo, y no es automático solo la desigualdad versus entonces la gente se tira a robar, porque va y roban un móvil. ¿Para qué demonios quieres un móvil? Es decir, que, ¿me entiendes? También tiene que ver con el consumo, con esa juventud que no tiene trabajo, que tiene más nivel de educación, que ya no muere en las guerras, ni en los desaparecidos, ni en las dictaduras. O sea, es un continente que está en esa fase de transición. Claro, pero tiene... Ha avanzado económicamente. Tienen organismos institucionales muy nuevos. Estructurales. Hay una película magnífica, Amores Perros, y en Amores Perros se ve claramente, ¿no? Es decir, cómo el dinero se convierte en ese significante que se mueve asociado a la delincuencia, y es verdad que hay actitudes individuales en las que la delincuencia se convierte en la vía más rápida de acceder al dinero, mucho más que el trabajo, las comunidades familiares se diluyen, el personaje de El Chivo es en última instancia el fracaso de la izquierda y del proyecto, pero claro, es que esa película es el resultado de la globalización en México. Es decir, que te están diciendo, esto es México DF después de los últimos gobiernos del PRI que terminan con Carlos Salinas de Gortari, es decir, tiene bases estructurales. Yo quisiera ahí como señalarte algo, sí, que no es que los jóvenes tengan mayor educación, por eso es muy importante, y yo retomo los datos. Es decir, como no dejar pasar la cantidad de datos nuevos que hay y datos que están reflejando nuevas realidades. Entonces, resulta que en el norte del país, los jóvenes que apenas terminan la primaria o la secundaria prefieren meterse a los 15, de 13, 14, 15 años, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sacó un informe, a los 13, 14 prefieren ser gatilleros. Y los mismos jóvenes, cuando los entrevistaron, pero yo sé que voy a vivir 2 o 3 años, pero en 2 o 3 años voy a vivir bien porque no quiero terminar como mi abuelo o como mi padre. Ese fenómeno se dio en Colombia. Estamos llegando al final, pero el argumento tenemos que llegar al final, Eric. Vamos a la regla del minuto. Vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, María. Casi que acabo como empezaba. A mí me da la sensación de que hay un problema de políticas de seguridad mal establecidas y que tiene mucho que ver con eso que decías, Pablo, hace un momentito, me parece que eras tú, que lo que ocurre cuando ves la policía en algunos sitios que no sabes si cambiarte de acera o no. Si cambiarte de acera o no, independientemente de que en la que estés puede que haya un delincuente, ¿no? Porque no te fías, porque realmente son policías controladas entre sí, y esto es una realidad que se vive de una manera bastante cotidiana en algunos países de América Latina. Esto para como te quedan 28 segundos, los aprovecho yo. Esto, la primera vez, claro, yo solamente había estado en Cuba, que es un país relativamente seguro. Cuando fui a vivir a México y te explicaban que, pues eso, lo de las mordidas, que un encuentro con la policía podía suponer, siendo blanco y español, que el dinero que llevaras en el bolsillo. Entonces, claro, eso sorprende cuando vienes de otro sitio. En estos segundos, aparte hay unos alardes que son los alardes esos de seguridad, cuando se suben no sé cuántos policías en una moto y llega a entrar a un barrio, y esas cosas no sirven absolutamente para nada, no eliminan ninguno. Lola, tu minuto. Que hay un problema. De hecho, se está privatizando la seguridad en América Latina, lo habéis mencionado al principio, pero nosotros no lo hemos discutido, hasta el extremo de que en Guatemala hay 19.000 policías y 120.000 guardias privados. Entonces, la seguridad se está convirtiendo en un lujo de ricos en América Latina, y eso no puede ser. Hay posibilidad de medidas preventivas, por un lado, que tienen que ver no solo con la educación, sino con el trabajo, con la posibilidad de inserción social, pero también otras que tienen que ver con acabar con la impunidad. A mí me parece fundamental los sistemas judiciales y policiales. Gracias, Lola. Álvaro. Pues yo creo que nosotros tenemos 200 y pico de años de historia republicana, estamos andando nuestro propio camino. Siento que ha habido cambios, evidentemente hemos evolucionado en algo, pero seguimos teniendo instituciones muy nuevas, y como nuevas pues se cometen errores, hay deficiencias y hay que obviamente reformarlas. También creo que la seguridad no se puede explicar desde el punto de vista del desarrollo, eso está absolutamente demostrado, y el continente tiene que entrar, después de que ya todos han pasado por ello, el continente va a tener que entrar en la industrialización, a ver qué va a pasar en esa época
porque nosotros estamos demasiado nuevos y eso tampoco se nos puede olvidar y tenemos más medios y más focos pendientes de lo que allí ocurra, y es obvio que la sensación alrededor del mundo es que somos quizá unos continentes perdidos. Yo he oído mucho hablar a muchos periodistas diciendo que hay muchos países que son países perdidos. Yo no sé, yo creo que vamos en un camino y que se puede mejorar, evidentemente. Gracias, Álvaro. Eric. Sí, a mí me gustaría como hacer un esfuerzo, un llamado por no dejar de nombrar las cosas como suceden, ¿no? Yo sí creo que habría que decir que hay una violencia estructural y dejar de estar viendo a nuestros países como de narcotráficos, policías y rateros. Y hay una violencia estructural brutal, una violencia que se recrudece y que se recupera a través de la economía de mercado, porque ella requiere una gran dosis de violencia física y violencia estructural. Y también creo que a partir de estos 2 o 3 décadas de neoliberalismo, estamos ahora trabajando en un panorama en donde hay genocidio de baja intensidad, desapariciones nuevas, hay un nuevo empoderamiento del Estado, pero un Estado violento, un Estado que se encarna como protector de la economía de mercado, pero que necesita introducir elementos de mucha violencia. Entonces yo creo que el problema es de violencia estructural. Gracias, Eric. Rubén. Bueno, decía Pablo que Cuba es un lugar relativamente seguro. Sí, relativamente seguro si no te rebelas contra la sórdida dictadura, porque si no, al campo de concentración. En materia de lo que estábamos hablando hoy, yo ante todo, como siempre, expansión de la democracia, sociedad civil orientada a la educación, a la plena igualdad de géneros, orientada a la meritocracia, orientada a la igualdad de oportunidades, que complementada con la meritocracia hace que las sociedades prosperen. Es fundamental para la erradicación de la violencia, la democracia, la separación de poderes auténtica, el cese por completo de la impunidad y la educación. Es fundamental para erradicar la violencia. Gracias, Rubén. José Manuel. Sí, yo creo que es mucho más peligrosa, dañina y cruel para las poblaciones de América Latina la violencia estructural del sistema financiero internacional blanqueando el dinero del narcotráfico que cualquiera de las manifestaciones que se dan en cualquiera de esos países. Y en segundo lugar, los mejores gobiernos están haciendo políticas nuevas contra la desigualdad y van a ir mejorando la situación en el tema de la seguridad. Al mismo tiempo, espero que también profundicen en la democratización de los medios de comunicación para que la comunicación dé una cultura y una visión propia y no la visión que se quiere inyectar desde fuera. Y solamente pongo un ejemplo de lo que se está haciendo muy bien. Hasta hace escasos años, en América Latina, el 25% de los niños que nacían no eran registrados. Los nuevos gobiernos están cambiando eso y los niños tienen, por lo menos ya, la violencia inicial eliminada de no existir, con lo cual quedaban fuera de los servicios públicos. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a los 6. Algunos de los que cometen delitos en Cuba no les ha ido tan mal. Uno de ellos trabaja en el Ayuntamiento de Madrid cobrando 50.000 euros al año. Nuestro amigo Can Romero. Seguiremos discutiendo de lo que otros no se atreven a discutir la próxima semana aquí, en Fortapax.